doctor Gregorio Robles Morchón, que en esta ocasión va a hablar acerca del Estado de Derecho y su evolución. Bien, le hacemos un atento llamado. Ya está con nosotros el doctor Gregorio Robles Morchón. Pues nos hace favor de participar en esta ocasión en nuestro encuentro académico internacional. Él va a tratar la temática referente acerca del Estado de Derecho y su evolución. Don Gregorio Robles Morchón es catedrático desde el año de 1983, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, jurista vasco, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Se doctoró en Derecho en el año de 1975 en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre el pensamiento político y jurídico de José Ortega y Gasset. De 1982 a 1986 fue secretario de la Asociación Española de Filosofía Jurídica y Social y desde 1983 catedrático de Filosofía de Derecho en la Universidad de las Islas Baleares, que por cierto le otorgaron hace unos años la calidad de mérito. Así que pues es toda una personalidad el contar con la participación del doctor Gregorio Robles Morchón. De 1986 a 1990, director del Colegio Universitario Cardenal Gil de Albornoz de Cuenca, 1986 a 1990. De 1990 a 1992, director de la Escuela Libre de Derecho y Economía de Madrid. Desde 1991 es profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid. Desde 1997 publica artículos en el diario ABC y desde 1998 en La Razón. Es miembro, entre otros, del Instituto Hans Kelsen de Viena, del Instituto Europeo de Psicología Jurídica y del Comité Científico de la revista Ars Interpretandi y Revista de Derecho Constitucional e Internacional de Sao Paulo. Bien, el currículum vitae del doctor Gregorio Robles Morchón es amplísimo, es hacedor de más de 40 libros y no se diga de capítulos y artículos que se le han publicado en todos los rincones de donde hay ofertas académicas serias de investigación jurídica en Iberoamérica. Tuvimos el gran honor y el privilegio de conocerle personalmente hace algunos años, cuando su amigo, el doctor Rolando Tamayo y Salmorán, lo invitó a nuestra alma mater, a la Facultad de Derecho, y nos obsequió una conferencia magistral. El año pasado estuvo con nosotros y a través de una espléndida exposición le recordamos, como siempre, con admiración, con un reconocimiento y agradecimiento especial. Por todo ello, recibe un fuerte aplauso de bienvenida. Muy bien, muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Mi esposa y yo siempre recordamos aquella visita
a la ciudad de Puebla y a la Benemérita Universidad, ¿no? Donde usted ya estaba de profesor y nos recibió estupendamente, ¿no? Muchas gracias por esta invitación. Yo me voy a centrar en el Estado de Derecho y voy a decir algo de su evolución. Según el constitucionalista alemán Böckenförde, la expresión Estado de Derecho se origina en Alemania con el término Rechtsstaat y subraya este profesor Böckenförde que no es equivalente a la inglesa Rule of Law, aunque, en mi opinión, posee un cierto parentesco. Según Böckenförde, fue Karl Becker quien la usó por primera vez en el año 1813, pero será Robert von Moll quien la introduce definitivamente en la doctrina y en los debates propios de la política y del derecho público. La expresión Estado de Derecho tiene un sentido justnaturalista, aunque el origen de su uso y su difusión se encuentre en la dogmática jurídica alemana del derecho público propia del siglo XIX. ¿Por qué razón decimos que la expresión Estado de Derecho tiene un sentido justnaturalista? La razón es que significa esta expresión Estado sometido al derecho, pero no a cualquier derecho positivo, sino tan solo a un derecho que posea determinadas características, que hagan de él, en líneas generales, un derecho justo. Ahora bien, solo se considera derecho justo aquel ordenamiento jurídico que consagre en sus normas ciertos principios básicos de convivencia relativos a la organización del Estado y a las relaciones del Estado con los individuos. Para Hans Kelsen, la expresión Estado de Derecho carece de significado, porque, según él, partiendo de la tesis de que el Estado es el derecho y el derecho es el Estado, ambos términos son idénticos. De tal manera que todo Estado es Estado de Derecho para Kelsen, por el simple motivo de que todo Estado es un ordenamiento jurídico. El argumento kelseniano, por tanto, se reduce a sostener que desde la perspectiva de la ciencia jurídica, todo Estado se identifica con el ordenamiento jurídico estatal. Todo Estado tiene su propio derecho y, por lo tanto, todo Estado sería Estado de Derecho. El razonamiento de Kelsen es correcto en uno de sus aspectos, pero no en otro aspecto. Puede ser correcta la afirmación de que jurídicamente todo Estado es un ordenamiento jurídico y, en consecuencia, todo Estado tiene su derecho, o si se prefiere, se identifica con su derecho. Pero no es correcta si se cae en la cuenta de que la expresión Estado de Derecho supone un concepto de derecho distinto al que maneja Kelsen. Se trata, en efecto, de un derecho que posee los caracteres que son necesarios para poder ser calificado como verdadero derecho, como derecho justo o como derecho correcto. Por esta razón puede afirmarse que la expresión Estado de Derecho tiene un significado claramente justnaturalista. Se trata, en efecto, de un concepto material que implica una axiología determinada. No es un concepto descriptivo, sino valorativo, que expresa las condiciones de justificación, es decir, de justicia del Estado. Ahora bien, no todo Estado es justo, sino solo aquel que cumple efectivamente en su ordenamiento jurídico las condiciones políticas que la expresión Estado de Derecho exige. No se exige una justicia que podríamos denominar absoluta, la cual es un ideal prácticamente inalcanzable. Lo que se exige es el cumplimiento de determinados requisitos político-jurídicos, cuyo conjunto expresa una idea de justicia suficiente
para hacer posible la convivencia pacífica. Así las cosas, hay que añadir que en la vida todo evoluciona, y esto mismo sucede en la vida social y jurídica. En su origen, el Estado de Derecho se identifica con el Estado liberal de derecho. En una segunda fase se acuña la expresión Estado social de derecho y en una tercera Estado democrático de derecho. Y naturalmente aparecen las formulaciones combinadas. La Constitución española de 1978 se ha decantado por la de Estado social y democrático de derecho, obviando, a mi modo de ver, injustificadamente el término liberal. Lo apropiado hubiera sido usar la fórmula Estado liberal, social y democrático de derecho. ¿Por qué razón? Porque un Estado que no respete las propuestas básicas del liberalismo no puede ser considerado un verdadero Estado de derecho. Recuérdese que las propuestas básicas se refieren a las libertades públicas. Precisamente el Estado de Derecho surge en la historia como Estado liberal de derecho, el cual viene caracterizado desde su origen por la separación de poderes y la correspondiente independencia judicial, el respeto a los derechos de los individuos, el sufragio, originariamente restringido por ser censitario, pero que se va abriendo paso hacia el sufragio universal. Y también se exige la igualdad ante la ley, el principio de legalidad en sus dos formas básicas, legalidad penal y legalidad administrativa. En definitiva, el imperio del derecho. Todo Estado se enfrenta a la necesidad de resolver en su Constitución dos problemas básicos: el problema de la organización de los poderes supremos del Estado y su relación recíproca, y el problema de la relación entre el Estado y los individuos. Ambos problemas tienen que ver directamente con la organización y el ejercicio del poder político. El Estado liberal de derecho organiza el poder de acuerdo al principio de división de funciones y del equilibrio entre sus órganos o poderes. Determina además los límites de dichos poderes mediante el sometimiento a las leyes y mediante la garantía del respeto a los derechos individuales. En este aspecto puede afirmarse que su valor político jurídico fundamental es la libertad. Los derechos del individuo son derechos frente a los poderes. Benjamin Constant distingue entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La primera, la de los antiguos, es la propia de Grecia y Roma y consiste en la participación de los ciudadanos en la vida pública. Es una libertad participación. La segunda, la libertad de los modernos, consiste, por el contrario, en que los individuos se vean libres de las injerencias del Estado. Es la libertad del individuo frente al poder. La libertad moderna es la propia del liberalismo, cuyo centro es el individuo. Supone una concepción antropológica, social, política, económica y jurídica. La sociedad es concebida como la suma de los individuos y se basa en el consentimiento de estos últimos. Este es el significado central de las llamadas teorías contractualistas. Según John Locke, los derechos naturales propios del estado de naturaleza son la vida, la seguridad, la libertad y la propiedad. Al pasar los individuos a la situación de sociedad y construir el Estado, el pacto social exige que este último, el Estado, respete y garantice estos derechos. Montesquieu, por su parte, en su obra L'Esprit des lois, publicada en 1748, declara lo siguiente: la libertad política consiste en la seguridad. Hace de la seguridad el valor fundante o básico de la convivencia, sin el cual es imposible garantizar los demás valores políticos. La libertad política comprende múltiples facetas o libertades particulares. Así forman parte de la libertad política la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad ideológica y religiosa,
la libertad de reunión y asociación, la libertad de sufragio activo y pasivo, la libertad de domicilio y de movimiento. En el Estado liberal de derecho, un aspecto sustancial de la libertad es la libertad económica. Esta es expresión de las leyes del mercado, es decir, del libre desenvolvimiento de las relaciones económicas entre sus diversos agentes en sus distintas fases de producción, distribución, comercialización, venta y adquisición. El mercado está presidido por su ley fundamental, que es la libre competencia, cuyo teórico originario es Adam Smith con su obra The Wealth of Nations. Vayamos ahora al Estado social de derecho y a su valor fundamental, la igualdad. El liberalismo constituye una ideología legalista. Cifra su interés en las leyes generales y abstractas, dirigidas a garantizar las libertades de los individuos y la igualdad formal. Del liberalismo queda una verdad que parece indiscutible. Sin libertades formales no hay Estado de Derecho. Ahora bien, la libertad y la igualdad meramente formales no eran suficientes para erradicar las injusticias sociales. ¿De qué servía a un individuo el que se proclamara la libertad de expresión si, por ejemplo, era analfabeto? ¿Cómo se debía de sentir una persona que trabajaba 12 horas diarias en las minas de Inglaterra cuando se le dijera que tenía igualdad de derechos con los burgueses que, tocados con el sombrero de copa, acudían puntualmente a la ópera? Pronto, grandes masas de la población fueron conscientes de que los derechos proclamados formalmente no eran suficientes para la vida de la inmensa mayoría. La gran aportación de la ideología socialista, a pesar de sus posibles excesos, fue precisamente poner el dedo en la llaga. Karl Marx denunció con razón la situación de los obreros en la sociedad industrial, organizó a ciertos grupos de trabajadores y, sobre todo, escribió una gran obra, cuyo culmen es Das Kapital. Recordemos ahora la famosa frase de la madre de Karl: mejor habría sido que Karl, en lugar de escribir el Capital, se hubiera dedicado a hacer un capital. Como resultado objetivo de la lucha ideológica contra el liberalismo, ilimitado, el socialismo aportó a la civilización la idea de los derechos sociales y económicos. Por otro lado, parece acertado afirmar que el capitalismo, entendido como sistema económico social, fue lo suficientemente flexible o inteligente como para incorporar en su seno ambas ideologías, la liberal y la socialista, desvirtuando sin embargo las dos, pero logrando una conjunción entre ambas, llamativamente cohesionada y equilibrada. Es así como el Estado liberal de derecho se transforma en Estado social de derecho. Se introducen en las constituciones los derechos sociales y económicos. A la idea de libertad e igualdad formales, propias del liberalismo, se añade la de las necesidades vitales del individuo. Uno puede tener la necesidad de expresar su pensamiento libremente, pero es evidente que se trata de un tipo de necesidad distinta a la de vivir en una vivienda y a la de tener un trabajo para ganar un salario. De un papel pasivo en el Estado liberal de derecho se pasa a adoptar una función activa e intervencionista. Ya no es suficiente la figura del Estado gendarme, propia del liberalismo. En esta segunda etapa aparece la figura del Estado padre, que debe cumplir las funciones de un buen padre de familia. De una actitud de abstención, el Estado pasa a una actitud de cuidado. El Estado se transforma en paternalista. No se os puede ocultar que si el Estado liberal tiene sus peligros, también el Estado social tiene los suyos. El paternalismo puede llegar a ser sofocante, de tal manera que el Estado no se limite a satisfacer necesidades, sino que se introduzca en la vida de las personas. Esta tendencia está implícita en la ideología marxista, que sustituye la religión de las iglesias por la religión del Estado.
Un punto de unión entre una y otra concepción se encuentra en la igualdad de oportunidades, principio básico que sustenta el derecho a la educación. Según este principio, el Estado debe promover la instrucción pública universal, que permita a todos los individuos acceder a la cultura y a las carreras profesionales, lo cual en el mundo actual constituye la mejor manera de promoción social. Miradas las cosas en su conjunto, puede afirmarse que el Estado social de derecho constituye un avance encomiable con respecto al Estado liberal de derecho. Pero no debe olvidarse que entre el liberalismo y el socialismo democrático hay una tensión permanente que se traslada al ámbito de la política y asimismo de la economía. Libertad e igualdad constituyen los dos valores básicos alrededor de los cuales gira toda la política de un país. El problema radica en las respectivas dosis. Cuanto más se igualan las condiciones sociales, mediante políticas activas propias del Estado social, más se transforma este en Estado intervencionista y paternalista. Por el contrario, cuanto más libertad política, social y económica haya en un país, menor será la protección de ciertos sectores de la población, de aquellos sectores que suelen calificarse como más desfavorecidos. La cuestión clave es la de encontrar el equilibrio, asunto de dificultosa solución, pues las circunstancias varían constantemente y las decisiones políticas van de una dirección a otra. Y no siempre son exitosas, sino a veces, desgraciadamente, calamitosas. Todo el conjunto de ideas expuesto, plasmadas en su conexión histórica, se resumen en esta expresión, democracia liberal. Expresión que conjuga dos términos, también en difícil equilibrio, pues como bien dijo José Ortega y Gasset, democracia y liberal constituyen respuestas a dos problemas diferentes. La democracia responde a la cuestión de quién manda en el Estado, mientras que el liberalismo se cuestiona sobre qué límites tiene el que manda. La democracia responde a su cuestión de quién manda de esta manera. Manda el pueblo considerado en su conjunto. El liberalismo responde a las suyas, a la cuestión suya, así. Los límites del poder son los derechos de los individuos. La democracia no es necesariamente liberal, ni el liberalismo es necesariamente democrático. Solo el milagro de la democracia liberal los hace coexistir en pacífica, aunque tensionada, convivencia. Siempre se da entre liberalismo y democracia una cierta tensión, cuya relevancia dependerá de las circunstancias, sobre todo de cómo se ejerza de hecho el poder político. Suele designarse a Juan Jacobo Rousseau como el primer autor que teoriza la democracia moderna, y es posible que sea así. Ahora bien, quien profundice en su obra, sin prejuicios, comprobará enseguida que Rousseau defiende la democracia, pero no el liberalismo. Su filosofía política se concreta en algunos conceptos, tales como la voluntad general, la ley como expresión de la voluntad general, la religión laica, el supremo legislador e intérprete de la voluntad general, la crítica a la representación política y asimismo la crítica a los llamados cuerpos intermedios, etc. Todos estos conceptos están transidos de un espíritu autoritario, por no decir totalitario. Esto efectivamente es así, debido a que la democracia sin límites se transforma en un régimen político autoritario e incluso puede transformarse en un régimen político totalitario. Recuérdese que Lenin manifestaba una gran simpatía por las doctrinas de Rousseau, pues veía en la metafísica política rusoniana un avance justificativo de la dictadura del proletariado, asentada en una voluntad general cuyo sacerdote supremo era el Partido Comunista y a la postre el propio Vladimir Lenin. Decía Montesquieu que incluso la virtud necesita de límites. Mucho más, añadimos nosotros, la democracia, pues no necesariamente va unida siempre a las virtudes políticas. Sin limitaciones, las que impone justamente el liberalismo, la democracia se transforma fácilmente en una tiranía o algo parecido, que suele denominarse la tiranía de la mayoría y también la tiranía de las masas, como ya apuntó Alexis de Tocqueville. Cuando hoy se habla de la democracia iliberal,
se comete una expresión contradictoria en sí misma, una contradicción en sus propios términos, un oxímoron, pues no puede haber verdadera democracia si no es liberal. La palabra democracia significa gobierno del pueblo y por eso goza de un gran prestigio. Ahora bien, las bellas palabras esconden a veces realidades siniestras. Para saber ante qué estamos es preciso fijarse en el adjetivo que acompaña a la palabra democracia. Y el adjetivo que personalmente prefiero es el adjetivo de liberal. Muchas gracias por la atención. Agradecemos la participación del doctor Gregorio Robles Morchón. Como siempre, espléndida conferencia magistral que nos invita a la reflexión.